Buenas, seguimos con preguntas de autoevaluación de la unidad 2 de ICB2. En esta pregunta concreta estamos hablando de homeostasis y nos plantean lo siguiente. Elija la opción que tiene el orden correcto de los elementos básicos de un sistema homeostático, considerando que este sistema debe compensar perturbaciones del medio externo. ¿Tá? Entonces, bueno, estamos ante un cambio en el medio externo y un organismo que tiene que responder para mantener las condiciones de su medio interno. Hay miles de ejemplos de esto, pero podemos decir que, por ejemplo, hay un cambio de temperatura en el exterior, la temperatura cayó repentinamente. ¿Tá? Entonces, cómo es el proceso a través del cual el organismo responde? La opción A dice que primero actúa un sensor, después integrador, después sensor de vuelta y después el cambio de la variable. La opción B es integrador, cambio de variable, efector, sensor. La opción C es cambio de variable, sensor, integrador, efector. Y la opción D, cambio de variable, efector, integrador, sensor. ¿Ah? Bueno, intuitivamente uno podría pensar que hay algunas opciones que están complicadas para que sea la correcta. En general, lo que tendemos a pensar es en este funcionamiento homeostático como una respuesta a un cambio de la variable. Y ese cambio de variable en general es independiente del organismo. Entonces uno tendría a pensar que es lo primero que sucede. En el ejemplo que dimos, cambia la temperatura exterior y ese sería el cambio de la variable. Entonces eso ya nos apunta un poco a que la correcta puede estar entre la C y la D. Pero lo podemos ver un poquito más en detalle si repasamos este esquema del teórico. Obviamente esto puede tener un funcionamiento cíclico porque las variables pueden estar cambiando todo el tiempo, pero si empezamos por acá y pensamos, bueno, cambió la temperatura exterior, eso es un cambio en la variable, pero para el organismo responder a ese cambio de variable, tiene que poder darse cuenta que eso ocurrió. Y para ello es importante que el organismo cuente con algún sistema para censar el ambiente, es decir, para justamente darse cuenta en qué estado están las variables del ambiente, por ejemplo, la temperatura. ¿No? Y nosotros, como muchos otros animales, tenemos sensores de temperatura, es decir, tenemos células especializadas en nuestros epitelios que todo el tiempo están midiendo de alguna manera la temperatura del exterior. En particular, nuestros sensores de temperatura en realidad funcionan como sensores de calor y van detectando a qué ritmo nosotros intercambiamos calor con el ambiente y en qué sentido, ¿no? Entonces, bueno, sentimos que hay un cambio de la variable, en este caso que estamos ejemplificando la temperatura, pero ese cambio tiene que ser integrado de alguna manera con el resto de la información que está percibiendo el organismo. Por ejemplo, un ejemplo típico es si nosotros tocamos una barra de hielo con la mano, tenemos que poder detectar que ese cambio de temperatura no es un cambio de temperatura generalizado del ambiente. Es un cambio que responde a que nuestra mano está tocando una barra de hielo, pero el resto del organismo no está sintiendo ese efecto. ¿Tá? Y eso, ¿cómo es que nos damos cuenta o cómo es que un organismo se da cuenta de eso? Bueno, porque toda la información de un montón de sensores distintos está siendo integrada en algún centro de manejo de esa información. En nuestro caso tiene que ver con el sistema nervioso central que recibe un montón de estímulos distintos de un montón de variables del ambiente y las integra para dar una respuesta coherente. ¿Tá? Esa respuesta coherente en general es un efector o se da a través de efectores. Por ejemplo, si nosotros estamos percibiendo frío en nuestra mano porque estamos tocando una barra de hielo, una manera de generar un efecto que compense esa variable es bueno, sacar la mano. ¿No? Y eso es algo que de hecho muchas veces hacemos automáticamente. Ahora, si el cambio de temperatura es generalizado y tiene que ver con que pasamos de un ambiente de 20 grados a un ambiente de 0 grados, los efectos tendrán que ser otros. Tendremos que temblar, tendremos que activar la tasa metabólica de un montón de células o tendremos que irnos de ahí. Y todo eso se da a través de efectores. ¿Tá? Esos efectores, a su vez, pueden tener como consecuencia que la variable en sí cambie. Si nosotros sacamos la mano de la barra de hielo, nuestra mano pasa a percibir otra temperatura y esto es lo que hace que sea un ciclo y todo el tiempo estén cambiando las variables de nuestro entorno, lo estemos percibiendo, lo estemos integrando y estemos actuando en consecuencia. Pero el orden es muy importante. ¿No? Una vez que cambie la variable, primero tenemos que darnos cuenta que eso pasó, después tenemos que integrar ese estímulo con un montón de otros estímulos que estamos recibiendo, muchas veces de otras variables, y tenemos que actuar en consecuencia. Así que, volviendo a la pregunta, el orden correcto de cómo funciona esta regulación homeostática
es la C. Cambia la variable, lo percibimos a través de un sensor, integramos esa percepción con muchas otras y actuamos en consecuencia.